Shalom, bienvenidos todos, especialmente los hermanos que nos escuchan o ven a través de la grabación en este sistema de Ustream. Este es su programa Luz para las Naciones. Estamos presentando en el día de hoy un tema que hemos titulado La Esperanza de Israel y se basa en Isaías 58. Sabemos, los que conocemos la historia de Israel en las Sagradas Escrituras, sabemos que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo bastante rebelde, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las Escrituras. El Todopoderoso mismo ha dicho en varias instancias, en varios pasajes, a través de varios profetas, que su pueblo ha sido casi siempre un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo muy difícil de manejar. Para los profetas era un dolor de cabeza en aquellos tiempos antiguos, cuando Israel se apartaba del camino de la Torá, se apartaba de los caminos que el Todopoderoso le había trazado, ¿verdad?, para su pueblo, y caía en apostasía. Fíjense que acabando de recibir los 10 mandamientos en el monte Sinai, acabando de bajar Moisés de allá del monte después de 40 días de ayuno y de haber recibido las tablas de los 10 mandamientos, ya encontró al pueblo de Israel en apostasía, adorando un becerro de oro, una imagen que habían hecho de oro, ¿verdad? Una imagen de un becerro. Y así sucesivamente a través de su viaje por el desierto de 40 años, no fue una vez, ni dos, ni tres, sino muchas las veces que el pueblo de Israel tuvo que recibir alguna reprimenda, algún castigo o alguna reprensión, a lo menos, por su apostasía, por negarse a seguir las órdenes del Todopoderoso, por negarse a cumplir con los mandamientos de Yahweh que él estableció en su palabra. Por lo tanto, la historia de ese pueblo bendito, ese pueblo escogido, ese pueblo santificado, ese pueblo apartado de todos los demás pueblos para ser el pueblo de Yahweh, el pueblo especial, pues ha sido siempre una historia de altos y bajos, ¿verdad? Hubo tiempos también de gloria, hubo tiempos especialmente en los días de Salomón y de David, hubo tiempos de gloria, de magnificencia, de mucha obediencia, hubo tiempos de un andar con el Todopoderoso de parte del pueblo. Pero aparentemente fueron más los períodos de apostasía, ¿verdad?, que sufrió este pueblo escogido, que los períodos de obediencia y paz entre todos ellos. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a ver un pasaje en el que se ofrece algo interesante para el pueblo de Israel. ¿Okay? Por eso lo hemos titulado la esperanza de Israel, porque a pesar de que en este mismo pasaje se le reprende al pueblo de Israel por algunas, ¿verdad?, por sus actitudes y demás, también se presenta en el mismo pasaje unas soluciones, ¿verdad?, unos remedios, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera, un remedio o una solución a su problema de apostasía. Vamos a comenzar entonces, por lo tanto, a leer el capítulo 58 de Isaías. En este capítulo vamos a utilizar la versión Reina Valera, que es la más conocida de todos, ¿verdad?, la mayoría de los creyentes. Y comenzamos la lectura y de una vez vamos a ir analizando algunas partes de este precioso capítulo. Comienza el Todopoderoso a través del profeta Isaías, diciendo en el verso 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, ya ahí comienza el Todopoderoso a través de Isaías, diciendo que en ese tiempo el pueblo estaba en rebelión. O sea, en el tiempo de Isaías, que es el tiempo, la cronología nos lleva al tiempo de Isaías,
¿verdad? En ese tiempo estaba el pueblo de Israel en apostasía. Por eso el Todopoderoso le dice a Isaías que clame a voz en cuello y que le anuncie a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Judá, su rebelión. ¿Por qué? ¿En qué consistía la apostasía de ese pueblo en aquel tiempo? El verso 2 comienza así: que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su poderoso. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim. Fíjense qué curioso, que el Todopoderoso los está reprochando, ¿ah? Los está reprendiendo, y sin embargo dice que quieren ellos acercarse a Elohim. Entonces aquí hay un problema. Vamos a ver por qué es que los está reprendiendo, a pesar de que ellos dicen que quieren acercarse a Elohim y que quieren estar en buenas con Él, ¿verdad? Con el Todopoderoso. Cuando decimos Elohim, obviamente, estamos hablando, refiriéndonos a Yahweh, el Todopoderoso, el Dios de Israel, ¿verdad? Que su título en hebreo es Elohim. Dice el verso 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces ahí está parte del problema por el que Todopoderoso comisiona a Isaías a reprender a este pueblo, el pueblo de Israel, en esta ocasión. Porque ellos dicen que el pueblo, ¿verdad? La gente del pueblo de Israel, decían que se humillaron, ¿ah? Humillaban sus almas, y que el Todopoderoso no se daba por entendido. Que ayunaban y el Todopoderoso no les hacía caso, ¿ah? Entonces ahora Él va a dar la razón, la causa por la que Él no les hacía caso cuando ellos ayunaban y cuando ellos oraban a Él. Dice, porque aquí que en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí está. Los terratenientes, los poderosos de aquella época, oprimían a los trabajadores. Había opresión entonces, había un problema social en Israel. Un problema de opresión, obviamente de opresión de los poderosos contra los humildes, contra los débiles. Y no solamente eso, en el verso 4 sigue diciendo, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Ahí está la otra reprensión. En otras palabras está diciendo, ustedes ayunan, sí, ayunan, pero a la misma vez se enfrascan en contiendas y debates. Y eso nos indica, hermanos, que el Todopoderoso no favorece las contiendas y los debates. Por eso a veces algunos hermanos que entran a nuestras salas quieren debatir sobre ciertos temas, y nosotros tratamos de evitar en todo lo posible, tratamos de evadir esa situación, evitar los debates, porque sabemos ya por el estudio de la Torá y de los otros escritos que el Todopoderoso detesta los debates. Los debates, especialmente cuando se trata de religión, ¿verdad? O de la fe, no llevan a nada bueno, hermanos. Entonces fíjese que aquí el Todopoderoso reprende a su pueblo porque su pueblo ayunaba, no era por falta de ayuno que los reprendía. Ellos estaban ayunando, ayunaban, y él no les hacía caso. ¿Por qué? Porque dice que para contiendas y debates era que ayunaban. Entonces dice, y para herir con el puño inicuamente. Ahí está. En otras palabras, eran un pueblo que ayunaban y obviamente oraban y hacían sus sacrificios y presentaban cierta obediencia a las leyes del Todopoderoso, pero no lo hacían con un corazón sincero, no lo hacían con un corazón limpio, porque a pesar de que ayunaban, también acostumbraban a herir con el puño inicuamente. Eso quiere decir que era gente pendenciosa, eran peleones, y abusaban, y abusivos también, abusaban del más débil. Todo eso está implícito en esa reprensión del Todopoderoso para su pueblo. Para herir con el puño, dice inicuamente. Entonces,
les invita a con las siguientes palabras. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Quiere decir entonces que para que Israel, el pueblo del Todopoderoso, pueda ser escuchado en lo alto, en el cielo, tiene que dejar esas actitudes de prepotencia, esas actitudes abusivas, esas actitudes, ¿verdad?, que podemos traslapar esto a nivel individual, ¿verdad?, no necesariamente a nivel nacional. En aquel tiempo la apostasía era tan grande que estaba a nivel nacional. Pero estas son cosas que podemos aplicar a nivel individual también, ¿ve? Y que si queremos que sea escuchada nuestra voz en lo alto, o sea, en el cielo, dice ahí que no ayunemos como hoy, o sea, como hacía en aquel tiempo el pueblo de Israel, que a pesar de que ayunaba, también había en su medio toda clase de opresión, de abusos, ¿verdad? Y de estos problemas sociales de opresión hacia o contra el prójimo, contra los más humildes, contra los más débiles. Entonces en el verso 5 el Todopoderoso lanza una pregunta a Israel. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? Interesante, porque esa manera de ayunar, ¿verdad?, esa manera de demostrar que se está ayunando, era común en los tiempos antiguos entre sectas judías, por ejemplo, como los fariseos y en cierto modo los saduceos también. Ellos hacían cierta ostentación del ayuno, ¿verdad? Ponían cara triste, y recuerden que el maestro Yeshua, el Mesías, también los reprendió por eso, que ponían cara triste, que se quedaban sin peinar, se quedaban todos desaliñados, ¿verdad?, en los días de ayuno, para dar la impresión de que estaban ayunando. Y entonces aquí añade unos detalles, no solamente eso, de que quedaban desaliñados, sino que dice que algunos inclinaban su cabeza como junco, o sea, como junco es una vara, una hierba muy larga que generalmente por ser tan larga se dobla así hacia abajo. Y entonces los religiosos en estos tiempos de apostasía, que mostraban mucha hipocresía y mucha fingimiento. Entonces lo que está diciendo aquí es que estas personas se inclinaban así, se encorvaban como el junco que se dobla en los días de ayuno, para demostrar, como para exhibir que estaban ayunando y que estaban muy, digamos, tristes, etcétera. Sin embargo, aquí el Todopoderoso los reprende precisamente por eso. Precisamente por eso es que los reprende. Dice, él pregunta, ¿es acaso así que yo escogí, el ayuno que yo escogí? Que de día aflige al hombre su alma, e incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. O sea que estas personas incluso se echaban ceniza por encima, para demostrar su aflicción, ¿ve?, por haber pecado o por lo que fuera, ¿no?, según la causa del ayuno. Así que esta situación que aparentaba ser una situación bonita, o sea, una actitud de humillación, sin embargo el Todopoderoso la reprende. Eso es lo interesante. Los reprende por eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que su actitud externa parecía una actitud de santidad, ¿verdad?, una actitud sádica, una actitud justa, de tzedaká, ¿verdad?, aparentemente siendo una actitud de tzedaká, de justicia, sin embargo en realidad era una actitud de hipocresía, porque esas personas estaban oprimiendo al pobre, oprimiendo al desvalido, al débil, y haciendo todos esos males que menciona ahí. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué solución ofrece el Todopoderoso mismo a su pueblo? Bueno, en el verso 6 comienza la solución. Dice él, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad